Esta es la segunda parte donde estamos hablando sobre el Partido de los Comunistas y la Juventud Comunista de México. De nuevo, la idea es pues explicar cuáles fueron nuestras experiencias. Yo quiero ser comunista, o sea, todavía estoy en ese proceso de estar formando algo de trabajo. Ya sería también para otro video esa plática. Pero pues sí, definitivamente la Juventud Comunista de México y el Partido de los Comunistas pues no es una opción si quieres ser comunista. Si no quieres ser comunista, quieres ir a emborracharte y ¿qué más podrías ir a hacer ahí aparte de eso? ¿Qué más? No sé, o sea, si eres borracho sí puedes entrar ahí, ¿sí? Tendrías muy buenos amigos, es todo lo que puedo decir. Pero bueno, siguiendo un poco con eso, no sé cuál fue, tú ya entras después, ya no hay otra campaña, porque la otra campaña de hecho sí tuvo un auge a nivel nacional muy importante y nos ayudó mucho para tener más militantes, para tener actividades, y eso nos deja varias cosas. Uno, con experiencia, con mucha experiencia de actividades que hacíamos, pero ahora que lo pienso bien, pues serían actividades propias de cualquier activista. O sea, no de un militante comunista, sino de alguien que pues quiere hacer una actividad política o ecológica o social. Del otro lado nos damos cuenta que cuando llega Marcos aquí a Monterrey, que por cierto Marcos yo siento que me regañó. Bueno, no regañó a todos, pero a mí en particular en público siento que me regañó en colegio civil, pero eso es lo que yo siento. Cuando llega Marcos, pues sí, había gente que estaba en la JCM porque se tomó la foto y ya no regresó. Lo bueno es que aquí en Monterrey no fueron muchos, a lo mejor fueron 2 personas, pero sí sucedió eso. Entonces se va Marcos y pues un poquito se nos acaba qué teníamos que hacer. Pero ya con la experiencia íbamos a ir sobrellevándolo y haciendo más cosas. Dentro de los 2 locales que te digo que tuvimos, que fueron en distintos momentos, un local estaba en Héroes del 47, según yo, o en JG Leal, perdón, en JG Leal. Y el otro estaba, el de JG Leal era donde vivía mi amigo Jonathan, que le mando un saludo, que también militaba, que pagábamos 1,000 pesos al mes y que, como te decía ahorita, no querían sacar dinero. O sea, no querían pagar 1,000 pesos porque ¿cómo vamos a pagar 1,000 pesos? ¿Cómo? Y el otro fue un taller como de tornos que nos prestaron, que también estaba aquí en el centro. Y ahí pues ya básicamente en el taller, y nosotros hicimos tocadas, hicimos pláticas, hicimos reuniones de la otra campaña, también en el otro, en el de JG Leal también hicimos varias reuniones ahí de la otra campaña. Y ahí parecía que todo estaba bien. O sea, sí había un trabajo, pero de nuevo no teníamos una dirección. O en todo caso la dirección era LZLN. Esa era la verdadera dirección. El problema es que en la segunda etapa de la otra campaña, cuando ya se va Marcos y llegan las y los comandantes, ahí baja mucho. Y entonces ahí nosotros ahora sí nos vemos en esta necesidad de empezar a hacer un trabajo distinto, porque ya no tienes tú el reflector de Marcos. Entonces tú tienes que empezar a hacer este trabajo para traer gente a la organización. Y fue cuando pasa un poco antes de lo de Pasta de Conchos, que realmente la mina la toman primero los familiares de Pasta de Conchos, las esposas y los hijos, ¿sí? Entonces, nosotros tuvimos pues sí, un reflujo bien grave, muy muy grave, porque se va Marcos, ya no está el mismo ritmo de actividades y muchos empiezan a salirse. Tan es así que nos quedamos nada más 2 personas, que era la que era mi novia y yo en ese momento. O sea, personas que sí estaban haciendo un trabajo o intentando, ¿no? Y gracias a esa novia que yo tenía, que también militaba, que de hecho ella fue conmigo, fíjate, tan mal estábamos que nada más fue ella al segundo congreso de la JCM, nada más fue ella conmigo, de aquí de Nuevo León, porque sí había más gente que medio estaba, pero no estaba realmente. Entonces, ella estudiaba en psicología y le invitan a dar una plática sobre ecología en el Día Mundial del Medio Ambiente o algo así. Y invitamos a Yari Camero. A Yari da la plática en psicología
Y yo me pongo a juntar correos electrónicos. Y entonces a todos sus correos empiezo a mandar mensajes después. Y empezamos otra vez a tener nuevos militantes. Y una de esos militantes que me responde es Dana. Y a Dana le invitamos a que vaya a Pasta de Conchos. Y Dana después fue muy tajante y nos dijo, miren, realmente yo no sé qué sea eso el comunismo, pero yo veo que ustedes están haciendo cosas. Y eso es lo importante. Entonces esto de Pasta de Conchos, que sí fue un acierto del partido hasta cierto punto, pues digo, a lo mejor si hubiera habido un partido bien organizado, otra cosa hubiera sido, pero como estábamos, en fin. De hecho, ahí creo que estás tocando un punto muy importante, pero no sé si quieras terminar. No, dale, por favor. Sobre lo de Pasta, curiosamente, no recuerdo cuándo fue, si ya fue cuando nos salimos, o cuando nos estábamos saliendo, o antes. Acosta en una... Ni siquiera me acuerdo dónde estábamos. Fernando Acosta, ¿no? Que es una de las personalidades como que más relevantes, más o menos del partido, que también su situación es una cosa rara, ¿no? Que creo que no cabe mucho hablar en ese preciso instante. Hablaba, ¿no? Sobre todos los sacrificios que hicieron en Pasta de Conchos, ¿no? De que había terrenos y se vendieron, hubo camionetas y se vendieron, etcétera. Y lo hablaba como si fuera un logro enorme, ¿no? Y es como... No sé, yo tampoco estuve ahí, no estuve en el toma de proceso de decisiones, lo veo todo a manera de retrospectiva y de manera también tangencial, ¿no? No tengo toda el contexto, no toda la información, pero desde donde yo lo veo, básicamente me estás diciendo que desmantelaron el partido, o bueno, no así de fuerte, ¿no? Pero sí le arrancaron pedazos al partido para intervenir en una coyuntura la cual no sé yo si había un plan y en la cual definitivamente no sacaron gran cosa. Y es que yo creo que la gran mayoría de actividades del partido así son. Y por ejemplo, ahorita estaba pensando, ¿no? Si Rafa Castañeda, ¿no? En uno de sus magistrales posts nos decide contestar, ¿no? Que seríamos grandemente bendecidos si así lo hace. ¿Qué diría? Diría, no, nosotros no estamos en el STL por oportunistas o porque no le sepamos el marxismo-leninismo, sino porque son las causas justas del pueblo, ¿no? Es la expresión más pura de la lucha de clases, ¿no? Todas las actividades que hacen nunca tienen una justificación teórica, ni táctica, ni estratégica, ni práctica, ni material, ni cualquier otro adjetivo o cualquier otro parámetro que uno quisiera usar para planear actividades, sino que todas parten del sentimiento y se justifican a posteriori a partir también del sentimiento, ¿no? Entonces Pasta, como menciono, desde la información que yo tengo, pues lo vería algo así, ¿no? De que a lo mejor para mantener la relación con el Z, porque entiendo que también fue un acuerdo que se tomó en la otra campaña, ¿no? O también por la misma reacción de la Gaya, ¿no? De que mineros asesinados, ¿no? Por la industrial y viudas sin los cuerpos, ¿no? Pues evidentemente eso genera una reacción emocional, ¿no? Fuerte. Entonces, pues te metes de lleno y pues obtienes lo que obtienes cuando haces ese tipo de cosas, ¿no? Que sales igual o peor, ¿no? Con las manos vacías. Híjole, bueno, lo que pasa es que yo no estuve en ese congreso, la neta, porque yo no estaba en México en ese momento, pero a lo que yo recuerdo después, ya cuando yo regreso, sí fue una onda porque hasta donde creo Marcos va, o sea, la otra campaña va a Pasta de Conchos y dice, pues lo vamos a sacar. Y la gente del partido como que lo tomó demasiado literal. ¿En serio? O sea, sí, como vamos a sacar, o sea, dijo Marcos que vamos a sacar, pues hay que sacarlos, ¿no? Ahora, nunca, que yo sepa, nunca Marcos dijo cómo se iban a sacar los cuerpos de los mineros. Pero entonces el partido tiene o sea, lo que pasa es que siempre hacían cuentas muy alegres. Inclusive ellos llegaron a pensar, dentro de su lógica era, bueno, pues el sindicato de mineros tiene tantos miles o millones de mineros, de sindicalizados, entonces pues si les pedimos $1 a cada uno, pues son tantos millones o son tantos miles de pesos, y con eso pagamos tal y cual y tal y bla, bla, bla. Y pues toman la que les congelan las cuentas al sindicato. Y aquí vimos algo que para mí, desde mi perspectiva, pues está muy mal. Quien debería estar más preocupado por haber sacado sus cuerpos, por haber reivindicado esa lucha, por haber atacado más a Minera México, debió de haber sido el sindicato.
no el Partido de los Comunistas. El sindicato debió de haber tomado esa lucha. Que es aquí es donde regresamos al punto del activismo, ¿no? O sea, que es como cómo actúa un activista, ¿no? Pues a partir de la espontaneidad, a partir de cuestiones emocionales, ¿no? Y que pues desde ese punto de vista del activismo, pues tampoco está, no es ni bueno ni malo, ¿no? Ni condenable, ¿no? Pues nada más así es como funciona ese tipo de práctica social, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero el activismo no es marxismo-leninismo ni propio de un partido comunista. Exactamente. Ese es el problema, ¿no? También es el mismo problema que, por ejemplo, yo tengo con el lombardismo. Si ellos se dijeran abiertamente lombardistas, como los señores que ahorita todavía siguen viviendo como PPS, yo no tendría absolutamente ningún problema. Igual si se reconocían activistas o activistas lombardistas, ¿no? Yo no tendría absolutamente ningún problema. El problema es que van por la vida diciendo que son marxistas-leninistas, que son un partido, que hasta eso renuncian a ser el partido de vanguardia por una cosa que... No les queda de otra. Pues, o sea, no pueden decir que son un partido... No, pero no lo hacen como declaración de incompetencia, sino como declaración de humildad, ¿no? Sí, de humildad, exactamente, sí. Y para ese efecto a mí se me hacen unos genios de la retórica. Eso sí, si algo tienen... Por lo menos los del partido, de que los Rafa, los Acosta, los Luis Alfonso, es que sí le saben perfectamente enmascarar derrotas y golpes como victorias y, no, pues, retórico de altura. Es parte del engaño. No es broma, es parte del engaño, de cómo engañan a los nuevos que no le saben y no le sabíamos o no le sabemos. Entonces es parte de... Y sí, justo lo de pasta de conchos... Ellos hacen estas cuentas alegres y pues no les salen. Entonces después, ya que tienen el campamento y todo, que yo hice un documental sobre eso, yo estuve yendo ahí. Yo no me quedé tanto tiempo como los héroes que sí se quedaron ahí afuera de la mina, resguardando. Yo no me quedé tanto, yo iba de vez en cuando y juntaba, pues no. Bueno, para quien no sabe cómo estuvo, fue así. El partido lo primero que intenta es hablar con el sindicato le congela las cuentas, el gobierno, Napoleón Gómez Urrutia se va a Canadá, entonces el sindicato dice, nosotros estamos con las manos atadas, no podemos hacer absolutamente nada, los apoyamos moralmente, y entonces el partido dice, no, pues solo vamos a hacer nosotros, y entonces ya entran a la mina, o sea, con los familiares, se quedan afuera de la mina porque esa mina no... Se suponía que legalmente nadie debería haber estado ahí, hasta donde yo me acuerdo. Pero en la Bocamina había 2 personas que eran de Minera México. Afuera de la mina, o sea, en la entrada de la mina, donde ya no es propiedad de mina... Bueno, ya no es la propiedad, pues, donde no está cercado, ahí es donde estaba el campamento. Que al principio era un campamento de puras casas de campaña, ¿no? Eso estaba, pero... feo la cosa, o sea, no, mis respetos a quienes se fueron a quedar ahí, porque sí estaba fea la cosa, la situación era muy precaria. Después empiezan a inspeccionar la mina y se dan cuenta de la problemática porque Minera México echó agua, llenó de agua a propósito la mina, que por cierto, si mal no recuerdo, en el periódico El Norte salía unos peritos que no sé quién les pagó, diciendo que no podía hacerse el rescate porque el agua estaba contaminada con SIDA, ¿no? Con SIDA. Sí. Güey, qué pedo, está con madre eso. Gracias, peritos. Me hicieron reír mucho. Entonces, bueno, ya con toda la problemática que se meten y empieza a salir más problemas, y entonces empieza la campaña de $1 por el rescate. Y nos tienen a todos boteando, a como podemos, haciendo eventos. Yo hacía tocadas. Hice varias tocadas para sacar dinero y era estarles mandando el dinero, ¿no? No era mucho tampoco, o sea, yo creo que la mayor tocada sacamos como unos 3,000, 4,000 pesos. Pero pues cada vez que hacíamos algo, pues era para estarlo enviando. Entonces a eso nos dedicábamos, a botear y a repartir propa. Y muchas veces yo hasta les decía, no hombre, ya ni quiero sacar volantes. Mejor el dinero de los volantes, mejor se los mandamos, porque a veces no sacamos ni madre, nomás reparto los volantes. Pero bueno, en fin. Eso da una cohesión al partido, porque hay algo que hacer, por fin. Y es aquí donde algunos de ellos, no sé si porque se sintieron realmente comprometidos de palabra en sacar los cuerpos, que empiezan a decir, ahora sí que en pleno del comité central del partido, no, perdón, del comité central, diciendo, camaradas, si ustedes tienen una propiedad, una casa, un carro, denle los papeles, dénselos a Acosta,
dénselos a la dirección del partido porque van a hacer uso de eso. Yo no tenía nada, yo no les podía dar nada, yo. Y yo me quedé así como que, y si hubo gente, o sea, no sé si, yo sé que Acosta perdió varias propiedades. También es Salvador, ¿no? Incluso. No sé si Salvador, pero Acosta sí, yo sé, porque el vato pues sí lo escuché yo varias veces. Y empezaron unos problemas ahí también como que, oye, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Realmente sabemos lo que estamos haciendo? Y esa es una de las cosas por las que Pavel se sale. Por la lucha de pasta de conchos, porque inclusive la gente de Morelos fueron los más apáticos. Al principio no, después sí, inclusive por ahí, a Pavel le reclama a Acosta que ya, o sea, que ya estuvo bueno con eso. Y Acosta dijo, no, nosotros dijimos que los íbamos a sacar. Y entonces los de Morelos fue, bueno, pues ahí ustedes háganlo, ya no vamos a mandar dinero. Y entonces cuando veíamos quiénes estaban mandando dinero, pues ya los de Morelos ya no mandaban nada. Y entonces eso fue como una parte de esta ruptura que tuvo Pavel con Acosta de esto, ¿no? De lo de pasta de conchos. Que creo que no hemos dado el contexto, para quien no sepa, Pavel es el secretario general del PCM, Partido Comunista de México. Ah, sí. Así, ¿no? Con las siglas PCM, Sí, porque sí. los del PCDM sí son... Sí, el PCDM son mis camaradas, de hecho. Los de el Pavel, no, eso es guacala. malos. Sí, gente mala. Otros que no saben de marxismo, ¿eh? Aunque van a decir ellos que yo no sé, está bien, no hay pedo, pero ustedes tampoco saben. Bueno, total, esa es una de las problemáticas, ¿no? Y es, como tú dices, o sea, no había un plan bien estructurado y mucho de eso, mira, al final, también como tú bien lo dices, los mejores exponentes de la retórica, camarada, lo que pasa es que esta es la lucha para reivindicar a la clase trabajadora de la explotación. Oye, no, sí, o sea, sí es cierto, sí tenía que dar, la forma en cómo se dio, o sea, hasta que no entró la policía fue que ya dijeron, ya no hay, realmente lo hubieran seguido, y nos hubiéramos acabado en muchos aspectos, porque era muy desgastante, era muy difícil, eso, pero eso también nos da, a mí me dio a entender, y yo ahí fue cuando empecé como que a entender más cosas. No tienes una organización ni a nivel nacional. La gente que está ahí no se está preocupando lo suficiente por una lucha de esa magnitud que desde un inicio la lucha había rebasado totalmente las capacidades que tenía el partido y la juventud. Y no supieron decir, no supieron aceptar que no se iba a poder, que no iban a poder. Entonces nos metieron en una dinámica muy difícil en la cual pues ya no sabías ni cómo no te podías salir, era muy difícil hacerlo. Entonces eso digo, más allá, y yo lo que les decía a los camaradas de la JCM aquí era, nadie les puede decir a ustedes que no han estado en una lucha obrera porque estuvimos en pasta de conchos. Fuera de eso, poco o nada puedo rescatar, porque ni siquiera nos ayudó como para organizarnos. O sea, fue muy difícil, fue realmente muy difícil. Y sí quiero decir, la lucha, muy bien, sí, había que reivindicarlo, sí, había que hacerse, hasta ese punto bien. El problema es al interno del partido y de la juventud, no se pudo y no hubo un momento de reflexión de decir, ¿por qué no pudimos? A ver, ¿qué nos pasó? ¿Qué fue lo que nos faltó? ¿Por qué no pudimos terminar esto? ¿Por qué no pudimos lograrlo? O sea, y hasta ahorita creo que pues, esa sería mi reflexión sobre pasta de conchos. Pero bueno, podríamos pasar, no sé, a otra cosa. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando también, que a ti sí te dieron dinero. O sea, a ti, ¿quién te dio dinero para que viajaras? ¿Por qué? Alejandro y Luis Alfonso. Pero el dinero del partido, te dijeron, ¿este es dinero del partido? Nunca quedó claro. Bueno, ok. O sea, nosotros decíamos de que de manera oficial, no, de que pide dinero al partido. Y de que esa persona del partido aquí en Nuevo León pues mandaba dinero. Pero nunca quedó claro si era dinero de él, era dinero del partido, de quién era. Mejor dicho, alguien del partido nos dio dinero. Ok, alguien del partido les dio dinero. Bueno, en mi experiencia, yo tuve que viajar muchas veces, pero muchísimas, porque aquí viene una anécdota muy graciosa. Segundo congreso del partido. Yo voy. Pues yo fui, pues no había quien más fuera. Fuimos René, Alejandro y yo, y no sé si alguien más. Entonces, al momento de las votaciones, te daban una hoja donde venía el nombre de todas las personas que habían ido al congreso. Entonces tú palomeabas
quiénes, no sé, los veintitantos. Es un punto muy interesante. 20 no sé cuántas personas. Y tú los palomeabas, ¿no? A ver, ¿quiénes deben de estar en el comité central? Entonces yo le dije a Alejandro, pero pues, ¿cómo voy a hacer esto yo si yo no los conozco? Yo tenía poquito de haber entrado. No, tú pues nomás tú pon los que había ahí, dice, no sé, 25, 30, no sé cuántos eran. Tú palomea y le dije, bueno, voy a poner nada más los que yo conozco. No voy a poner a más personas que yo no conozco. Pues mira que sucedieron dos cosas. Creo que fue uno de Grecia o uno italiano, no me acuerdo, que un invitado internacional, pues no salió que era parte del comité central. Alguien votó por él. Y entonces de que, a ver, camaradas, nada más que el camarada no es de México, entonces no podemos votar por él. Pues todo el salón se carcajeó, ¿no? Esos pequeños detalles. Y pues cuando ya dicen, ¿no? ¿Quién quedó en el comité central? Pues Diego Armando. Yo, ¿qué? Yo ¿por qué? La chingada. Oye, Alejandro, ¿pero por qué quedé yo? No, pues porque te están dando, es tu reconocimiento, tu trabajo. Y yo, pues, pero ¿cuál trabajo? O sea, digo, sí estaba haciendo yo algo, pero pues era más una inercia y una necesidad que realmente un trabajo bien hecho. Y pues así quedé yo en el comité central, que en ese comité central José Martínez no quedó. Entonces, pues el vato fue como que, pero yo sí quedé. Entonces, sí fue una cosa muy extraña. ¿Y eso qué sucede? Pues yo sí me la creo, que es otro punto que quiero recalcar aquí. Yo sí me la creí. O sea, yo estoy en el partido, yo soy de la juventud. O sea, yo soy comunista. O sea, sí lo soy, porque estoy aquí. Entonces, lo que empieza a suceder, y otra vez entramos a esta problemática de sus estructuras y sus formas de concebir el partido. Pues éramos 3 del Comité Central de Nuevo León: Alejandro, la señora René y yo. Pero la señora René muchas veces no podía ir, y Alejandro casi nunca iba por su trabajo. Entonces el que más veces iba era yo. Entonces cuando había plenos era como que, oye, vete tú, Diego, te vas tú a la Ciudad de México, ok. La mayor parte de las veces yo me fui con dinero mío. O sea, nadie me dio a mí nada. Una vez le dije a Alejandro, no tengo dinero, Alejandro. O sea, de plano no tengo dinero. Y me dieron como pudieron 500 pesos. 500 pesos no viajas. O sea, no es ni siquiera un camión. Antes era más barato, ¿no? Pero vamos a suponer que era por lo menos el de ida. Y el de regreso, y la comida, y la estancia. Sí, en esto es un punto positivo de ellos. Buscaban cómo ayudarte. Por ejemplo, de repente, pues me iba yo en la Urban con la gente de Saltillo, de Coahuila. De repente ahí, pues donde me pudieran hospedar, ya fuera en un departamento que tenían en la Buenavista y en la Ciudad de México. O si no, yo tenía que buscar en Guadalajara, con amigos, con Paco Maldonado, que muchas veces me recibió en su casa. Inclusive, es más, ni siquiera a veces me recibía la gente del partido, me recibía mis amigos, eran los que me recibían en otros estados, y me tenía que quedar con ellos. Entonces, o sea, por un lado sí buscaban cómo apoyarte, por otro lado a veces nomás no. Pocas veces me dieron dinero, pocas. Lo más que me dieron fueron 500 pesos, a veces me daban 200, a veces no me daban más que las gracias y la bendición. Pero yo sí les reclamaba y yo sí les decía, no por el dinero, yo lo que les decía era, camaradas, pues mira, muy fácil, en el siguiente congreso, en vez de poner 3 delegados de Nuevo León, pues que nomás vaya una persona y ya. ¿Por qué? Porque la realidad nos da para pagarle a una sola persona que vaya. Entonces, a mí, aunque no me lo dijeron directamente, era como que, pues sí, pues tú quieres ser el del comité central, porque ¿quién más va a ir? Nomás vas tú. Yo dije, no, pues si quieren vayan ustedes. O sea, en serio, yo no tengo ningún problema. Tampoco crean que me gusta mucho andar viajando en esas condiciones. Y cuando fue el tercer congreso, creo, yo sí me puse en una posición en la cual yo les dije, ¿saben qué? Yo no voy a ir. Oye, pero es que tú eres parte. Pues, vamos a escoger y vamos a decir a los camaradas que vengan que nomás vamos a mandar a uno. No, en ese no era uno, en ese querían 6. O sea, en ese quedamos, y aunque yo no fui, era Alejandro, la señora René, Claudia Muñiz, Paco y yo. Y no, éramos 5 entonces, nada más éramos. No, creo que hay alguien más había, no recuerdo quién más. Y yo les decía, es que ¿cómo vamos a quedar tantos? O sea, y ahí empecé yo a ver que esto se trataba de una simulación. Vamos a simular que tenemos muchos militantes. Vamos a simular que tenemos unos órganos, unos aparatos bien amplios, con muchos militantes. Que nuestro comité central es muy grande, pero ¿para qué? O sea, muchas veces
La mayor parte de las discusiones ni siquiera se podían dar bien porque la gente ni siquiera sabía. O sea, yo iba y les decía, mi reporte en Nuevo León es que las cosas están mal. Y ese reporte nunca fue atendido por absolutamente nadie. Nunca nadie vino a decir, cámara, ¿qué les ayudamos? ¿Qué necesitan? Que nada, absolutamente nada. Estoy hablando del partido. O sea, en la juventud, pues yo creo que era básicamente lo mismo también. Pero en la juventud sí llevábamos otro trabajo, sí había más trabajo. Por ejemplo, cuando se mete la gente, las camaradas de psicología, Dana, Selene y más personas ahí, empieza a haber un trabajo un poquito más amplio en psicología. Ya no puedo decir que era un trabajo estudiantil porque no lo era como tal, era un trabajo dentro de la universidad. Entonces ya era, bueno, digo, ¿y qué hacemos? Mira, vamos a poner un documental, vamos a hacer una plática. Cuando eran las elecciones, ahí sí, eso es lo que más me movía a mí, era vamos a ponernos en contra, ¿no? Pues la otra campaña se trata de estar en contra de las elecciones burguesas. Entonces eso nos daba una amplitud de trabajo bien grande. Y era como que vamos a abocarnos a eso, a estar diciendo en todos lados que están mal las elecciones burguesas. ¿Y por qué? Y se empezó a hacer un trabajo en torno a eso. Pero ese trabajo no venía a nivel nacional, no era una directriz, no era un plano, nada. Inclusive cuando yo les decía, oigan compañeros, pero a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué no vamos a votar? ¿O por qué no vamos a las elecciones? No, pues a ver, tú escribe algo. No, pues yo tenía que ingeniármelo. O sea, varios de los artículos que eran sobre no votar fueron hechos por mí. En mi pinche ignorancia. Porque no había nadie, no había quien teorizara sobre eso. No había quien te pudiera explicar por qué no ibas a las elecciones. ¿Quieres saberlo? Busca lo que dice el STLN. ¿Quieres saberlo? Busca la Sexta. Ahí vas a aclarar todas tus dudas. Entonces, bueno, básicamente eso es un poquito cómo lo llevamos. Sí llegamos a ser más militantes, sí buscamos, pero no era porque a nivel nacional alguien nos dirigiera. Era más bien porque aquí teníamos que hacerlo y porque queríamos hacerlo. Sí, era exactamente lo mismo acá. O sea, acá no nos cayó, como te menciono, ni un peso ni un gramo de trabajo nacional. No, todo el crecimiento que hubo en Nuevo León fue impulso propio del colectivo del Denis Prieto, ¿no? Y yo en mi caso, cuando me empecé a dar cuenta que era una simulación, fue en... Creo que es una anécdota en específico, ¿no? Que para eso tengo que explicar como que pasa un poco antes, ¿no? Que esta anécdota pasa en 2021. Dale. Entonces todo 2020 fue como que una serie de decepciones, ¿no? Primero, en este viaje que te digo que tenemos a Guadalajara a inicios de año, yo me quedo con la casa de un camarada, que es el camarada que digo que desertó, ¿no? De la JCM Jalisco, ¿no? Pero en ese entonces él todavía era llano y todavía iba a estar militando un rato. Y pues me quedo en su casa, ¿no? Y yo me duermo en un sillón y yo escucho que habla con Sebastián, que es uno de los dos militantes que tenía más tiempo en el colectivo, y que habla de que no, pues este pedo se está cayendo, no estamos haciendo la chingada, hay un chingo de pedos. Y yo en mi mente, para este punto, ya una compañera que había ido a una actividad también a Guadalajara hace unos meses ya me había dicho que había pedos, ¿no? Pero dentro de mi mente Guadalajara era el bastión era el bastión del comunismo. Entonces claro, yo pues dije, ¿qué estoy escuchando? No, y yo estaba de que sí, medio dormido. Y sí, ese fue como que la primera pedradota que dije, ay güey, aquí hay algo raro. Luego sucede los de los temas de género, pero ya en un tema más grande, ¿no? Hubo 2 denuncias públicas en cuestión de temas de género, ¿no? Denuncias ahí fuertes, graves. Y por nosotros en el colectivo a la Dirección Nacional le dijimos, oigan, ¿qué pedo? ¿Contestación? 0. En el peor de los casos sí nos contestaron y nos dijeron, porque fue en un stream del partido, de estos lives que hacían. No, a mí no me tocó eso. Como que bueno. Sí. Dijeron, es completa jurisdicción del partido decidir a quién invita y a quién no. Sí, esa es la típica. Y luego, bueno, esa es la cuestión de género y la cuestión de los otros colectivos. También a mí me ponen no sé si esta figura existía en tus tiempos, ¿no? Lo del comisionado de apoyo. Nació en ese momento, sí. Bueno, a mí me dieron comisionado de apoyo junto con otro camarada que es Alfonso.
a mí en formación, a él de organización. Entonces, pues yo entro con todas las ganas, ¿no? De ponerme a jalar, ¿no? De que pongo un plan, porque ya había más o menos un plan de formación, ¿no? Entonces dije, no, pues ¿sabes qué? Hay que llevar un control centralizado del plan de formación, ¿no? Para que la secretaría tenga como que una idea de quién va atrás, quién va adelante, quién sí está trabajando y quién no. Total, llega un punto, era eso, y era de que hablar, tener una junta, una entrevista con cada secretario de formación para que nos dijera cómo estuviera su dinámica, ¿no? Y a lo mejor como, pues hacer un censo de cómo estaba el asunto, a lo mejor escribir algo, un manualito o algo, ¿no? Esa era mi idea. Total, de los supuestos 14, 15 colectivos de la J, me respondieron 7, más o menos, la cuestión del plan de estudios. Y nada más un secretario me dio la entrevista. Descontándome a mí, uno de 14 colectivos, más o menos, ¿no? Entonces yo voy con el secretario de formación y le digo, oiga, señor. ¿Quién era? Era Tony. Ah, okay. Y le dije de que, pues, este rollo está mal, ¿no? Aquí está algo grave, ¿no? Entonces se dio una discusión ahí medio fuerte en el grupo de WhatsApp, donde yo le decía de que, oye, no, pues, este rollo, si le dije, no, este rollo, pues, suena anti-medio leninista, ¿no? ¿Cómo vamos a darle tanta autonomía a los colectivos, ¿no? Ese rollo es un vicio federalista o confederalista, ¿no? Y sí, varias otras cosas, las cuales no vale la pena entrar tanto. Y me marca y me empieza a decir de cosas, más o menos como 20 minutos, me terminó diciendo que el colectivo básicamente que el colectivo Nuevo León se iba a caer y que no nos creyéramos mucho. O sea, ¿le hablaste para otra cosa y terminó? No, él me marcó. Ah, perdón, ¿te marcó para otra cosa? No, hay de hablar de eso. Específicamente para eso. Ah, te marcó para decirte no vales verga. Básicamente. Pero no era el tema, ¿o sí? ¿Estaban hablando que no valías verga tú? No, estamos hablando de... O sea, el tema de la Sí, el tema era otra cosa y a ti te hablan y te dicen, güey, no mames, no te creas. O sea, ¿qué pedo con esa pinche llamada? O sea, estamos hablando de otra cosa, vato. Oye, y luego, ¿qué pedo de que la Dirección Nacional espere que se le caiga un colectivo? El segundo... En ese entonces, creo que ya era... Yo creo que ya era el colectivo más numeroso de la J, pero digo, 15 personas, ¿no? Más o menos. Sí, pueden ser 5. En ese entonces, y ya era el colectivo más numeroso. ¿Cómo que cómo quieres que se te caiga? Pues bueno, total, así acaba 2020, 2021, todavía yo estoy en la estructura nacional. Entonces yo, Alfonso, vemos, pues ahí ya sabes, ¿no? Que en el estatuto dice que para militar tienes que estar en un colectivo, pero un colectivo de 3 personas. Y dijimos, aquí hay un pedo. ¿Qué pasa si yo soy de un estado que no tiene colectivo y quiero militar? Que la respuesta de la J sería de que no, pues vete a buscar otros 3 pelados, ¿no? Otros 2 pelados. Sí. Entonces Alfonso y yo dijimos, pues vamos a crear una estructura para meter a esta gente y que por mientras, pues esté haciendo algo, que esté aportando algo a la organización, pero que su objetivo sea conseguir 3 personas. Y que cuando consiga 3 personas le damos capacitación para que ya el colectivo crezca y pueda vivir solito, ¿no? No nada más también que vengan 3, estampa de colectivo y adiós, ¿no? De que aventar el pollo de un edificio, ¿no? Y a ver si vuela. Sí, y total, pues siempre la vieron como que, pues sí, es por mientras, o siempre lo vieron como algo menos, ¿no? Y tenía unas 7, 8 personas, ya estábamos conformando ahí un par de colectivos, y de repente Jerónimo Zarco, no sé si lo topas. Gracias a Dios, no. Unos chavitos tiktokers comunistas. Ni idea. Pues bueno, se aventó un tuitazo, ¿no? De que me acabo de meter a la JCM y pum, 40 solicitudes de ingreso. Órale, qué loco. Entonces fue de aventarnos a la espalda eso, Alfonso y yo, ¿no? Yo les daba el curso propedéutico, se los mandaba a Alfonso, los distribuía a los estados donde sí hubiera colectivo, y a los que no los organizaba de que en juntas para trabajar con ellos. De hecho, de ahí sale el José Revueltas de Puebla. Y entonces ya cuando empieza a ver esa subida de entradas es cuando estos güeyes le ponen atención. Y donde dicen, no, camaradas, el Comité Nacional ha decidido que la red nacional pase a su jurisdicción. Y dije, está bueno. Adivina qué procedieron a hacer. Destartalarlo, destruirlo. Nada, 0. Se acabó. De que la única aportación de Antonio todo el asunto fue decir de que nos faltaba ver la historia de la J en el propedéutico. Aquí estamos contando la historia de la J. Este debe ser su propedéutico. Ándale. Y ya así, purazos, de que... Así como cuando los profes te preguntan de que qué opinas de la clase, pero ya todos los compañeros opinaron lo que había que opinar. Así eso hacían los comentarios. Entonces ya total hubo un punto donde se fabricaron una minuta porque yo quería poner a trabajar a los de la red que no entraban a un colectivo, ¿no? Sí. Y los quería, pues dije, no, pues vamos a hacer que esto se autosostenga y que ellos mismos den los propedéuticos.
Y dijeron, no, camaradas, eso no se puede. Se fabricaron una minuta donde según se llegó a ese acuerdo. Ah, salida de quién sabe dónde. La imaginación de alguien. Entonces dije, ya, última oportunidad. Hubo una junta donde, y pues, Tony igual a lo mismo, ¿no? A desacreditar. Y dije, no, ¿saben qué? Yo hasta aquí ya llegué. Y ya renuncié a la estructura nacional. Dije, no, váyanse mucho a la chingada, ¿Cuántos ¿no? años llevabas apenas? Llevaba 2. 3. O sea, no, Acababa de cumplir los 2 años. No aguantaste tú nada. De hecho, sí. De hecho, cuando Maye me propuso para Comité Nacional, Tony dijo, Alexis no aguantó. Sí, sí, pues sí. Pero no aguantaste sus pendejadas. Yo sí les aguanté mucho tiempo por idiota, chingado. Pues mira. Entonces, ya nada más para finalizar, para acercarnos como que un poquito a donde sucede la ruptura. Básicamente, 2021, mediados de 2022, casi no hay contacto duro entre ninguna de las dos partes. Todo como que se relaja, ¿no? Es hasta que empieza la planeación del Congreso que empiezan los choques. Y luego choques por estupideces, ¿no? Por ejemplo, pues nos estaba pegando bien dura la cuestión del agua, toda la lana se nos estaba yendo en propaganda y todo eso, que por ejemplo ahí todavía hay todo un argumento que se podría decir que fue algo que heredamos del partido, ¿no? De manera tangencial, ¿no? Ese activismo que termina desgastando. Sí, claro. Y pues dijimos, yo era secretario de formación en aquel entonces, y dije, no, pues ¿sabes qué? Vamos a reiniciar los seminarios, nosotros los llamamos de formación, vamos a abrirlo al público y las personas que no sean de la organización, porque mucha gente que nos pedía era gente así blanquita, ¿no? Del TEC. De que, oigan, ¿cuándo tienen seminarios? Entonces dijimos, pues vamos a cobrarles una cuota de recuperación, ¿no? Y eso que se vaya, pues, al sostenimiento de las finanzas, ¿no? Y, de hecho, ahí Antonio sí llegó a reconocer que se portó bien, ¿no? Le marca a Seba de que, oye, ¿qué onda con esto? Y Seba ya le explica, y Tony, de que, ok, no, todo bien. Pero luego los de Guadalajara nos sacan un post, ¿no? De que diciendo, les recordamos que nuestros estudios son completamente gratuitos porque la ideología de la clase obrera no será mercantilizada, en mayúsculas. Y así empieza un choque por nada, ¿no? O sea, ¿en qué te afecta a ti que nosotros tengamos ese medio de recabar fondos, ¿no? Y luego pues sigue toda una conversación donde se hacen los tontos en el Comité Nacional de que no, camarada, no, quién sabe quién habrá sido. Bueno, ese es un punto, o sea, eso salió de un Facebook de esos como de colectivo. Sí. O sea, no fue alguien que se le ocurrió ahí en su casa, no, o sea, alguien de un colectivo lo puso. O sea, ese tipo de actitudes y de cómo respondes. Completamente mezquinas. No, nomás lo mezquino. Oye, eres parte de una organización. Primero márcale a tu camarada. Oye, ¿qué onda con ustedes que andan cobrando? O sea, pregunten. No, hasta lo del Tony me sonó de que más razonable, ¿no? Sí, de que marcar preguntas, te explican todo bien, ¿no? O sea, que son ese tipo de cosas. Sí, pero se les hace fácil. Como si fueran Facebook, o sea, el Facebook, ¿no? Facebook totalmente. Así como si yo pongo ahí contra mis enemigos imaginarios. Pues alguien de una organización lo hace también, y ya. O sea, pero es muy típico de esa formación, o de formación que ellos tienen, de ese tipo de cosas, pues ya ves cómo responde Rafa también, con sus cosas, y José y eso, ¿no? Que tú me lo has pasado, porque yo la verdad ni me interesa estarlos checando a esa gente. Pero sí, o sea, vaya, estamos hablando que del 2005 al 2021, básicamente fue exactamente lo mismo. No había ni un cambio, no hubo... 6 años. Pues 10 y tantos. No hubo un cambio, no hubo nada. O sea, ustedes llegan igual. Y fíjate cómo sí se corta, cómo se corta el trabajo, porque el DNI... Ah, por cierto, paréntesis. Todos esos ingresos, básicamente, un 70%, 80%, todo eso se perdió. Sí, bueno. Y se perdió toda la red, todo, o sea... Todo lo que se había hecho, su trabajo. Sí, había como unos 4 colectivos potenciales, nada más salió el Revueltas. Y ya, todo lo demás se murió. Gracias por autosabotearse. No, ya no sé ni siquiera si es el sabotaje contra ellos o contra ustedes y su trabajo, porque sí parece ser que, o sea, si fueran un poquito inteligentes, los hubieran dejado que siguieran haciendo el trabajo para que pareciera que tienen una organización. Pero son tan mezquinos que prefirieron, como no lo están haciendo ellos, porque ese es otro punto. Digo, no iba a ir a ese punto, pero creo que es importante tocarlo. Cuando
líderes o los dueños de la JCM se sienten amenazados porque llega alguien con más conocimiento, porque llega alguien con más carisma, porque llega alguien que sí está haciendo el trabajo, aunque sea mínimo, pero lo está haciendo, se sienten como acorralados, se sienten como que ay, me van a quitar aquí mi membrete de la JCM, y entre ellos se tienen que cuidar. Yo creo que venía siendo esta parte, ¿no? De hecho, por eso ya quiero llegar a la parte de lo que pasó en el Congreso, porque ahí es donde se quitan la máscara y se ven así como perro acorralado que suelta mordidas A lo loco. A lo loco. Bueno, pero para un poquito de este contexto, Nayarit y Jalisco son los principales lugares donde trabaja esa facción secta llamada JCM. Quiere decirse que creo que entre los dos no sobrepasan los 20 militantes. Yo creo que a lo mejor en algún momento sí llegan a ser 20 entre los dos, no lo sé. Pero o sea, ahorita. Pero ahorita. Entonces, viéndolo así, el primer congreso, secretario general queda Rafa, que es de Nayarit. Luego Rafa. Y luego Rafa otra luego vez. José. O sea, de José de Guadalajara. Y Oso luego de Nayarit. Oso, que es de Chiapas, pero vive en Nayarit. Y Huitzilihuitl de Guadalajara. Y ahí, entre como ellos. si fueran el rectorado, ¿no? Aquí, ¿no? Que se lo pasan entre FIME y medicina. Y se acabó. No, deja tú eso. Como entre esa región, porque ese era el lado fuerte de Alejandro, no, de Alejandro Gascón, no del PPS como PPS, sino era el lado fuerte de Alejandro Gascón, y cómo sigue repercutiendo esto, porque digo, para ser mejor, como desde los años, no sé, 50, 60, 70, hasta ahora, ellos se siguen manejando de la misma manera, y siguen cuidando eso, pues lo que sea que tengan, ¿no? Pues, yo lo que digo es que esas personas fuera de la JCM y del partido no son nadie. O sea, no pueden decir yo soy tal o cual, yo hago esto. No. Entonces tienen que cuidar eso porque es lo que le da sentido de pertenencia, porque es lo que le da su forma de ser, quiénes son ellos mismos. Fuera de eso, pues no hay nada. Y es muy triste porque gente que, o sea, yo por ejemplo, yo que entré, yo realmente quiero ser comunista. Entonces por eso yo sigo aquí. Y quiero seguirle hasta donde yo pueda. Pero otras personas que se acercaron con nosotros, que vieron eso, que fueron acosadas sexualmente por José, entre otras personas, gente que vio que pues las borracheras eran lo primero antes que el trabajo político, pues se van con esta idea de que eso es el comunismo, pues esos son los comunistas, así son los comunistas, y está muy mal porque están dando un muy mal ejemplo de lo que se supone que son ellos comunistas, y a nosotros que sí queremos hacer las cosas de otra manera y que sí estamos pensando en hacer una organización política seria, pues nos dejan mal parados. O sea, pues sí, pues tú estabas ahí, ¿no? Tú eras de la JCM, o sea, está difícil. Pero, sí, no sé si quieres que ya me metan lo del Congreso. Sí, dale. Pues bueno, entonces nos queda, eso es lo que te digo, esos choques así medio tontos sucedieron en mayo 2022. Entonces, pues aquí en el DENIT pues también teníamos los problemas con el agua, ¿no? Varias cosas ahí que surgieron. Entonces, como que el asunto del Congreso no surge completamente como prioridad principal hasta que desahogamos esos problemas que justamente coinciden con una visita del secretariado aquí, que era la primera desde 2019, ¿no? Entonces, básicamente 3 años sin venirse a parar a Nuevo León, y era algo que nosotros les reclamamos cuando fue esta reunión en Nayarit, de que, oigan, nos han venido a parar, ¿no? Y nosotros todavía en un ánimo de conciliar, en ese caso el que llevó la crítica del colectivo fue Sebastián, pues le dijo, todo lo que yo te estoy diciendo, él se los dijo, ¿no? Okay. Entonces tampoco para que digan que esto es de que no lo dije allá y lo vengo a decir acá, no. Todo lo que yo estoy diciendo aquí se dijo en algún punto, ¿no? En los espacios donde correspondía. Entonces, ya como que se llega a un acuerdo y Sebas les dijo, pues a lo mejor existe tanto problema porque pues no se vienen y se paran acá, no hay contacto, no hay comunicación. Entonces el DENIT siempre tuvo la puerta abierta a la negociación, por así decirlo, o a la cordialidad, ¿no? Siempre quienes nos lo cerraban en la cara era ya de ese lado. Entonces, que de hecho en este mismo pleno fue después
de una conferencia de organización del partido, donde nosotros todavía vimos al partido como un mediador potencial del conflicto. Todavía no veíamos que en realidad detrás de estos güeyes estaba no, sí, en el Congreso me sentí bien estúpido. Amo tu inocencia. Y es ahí donde me pagaron el hotel, ¿no? Ya. Y ya soltaron tantilla lana para el traslado, ¿no? Okay. Entonces, y para este punto, antes de pasar otra vez al Congreso, el partido ya estaba más pegado. Porque como ya éramos más o menos como 50, teníamos como unos 8 o 9 camaradas que ya estaban por encima de los 30 años. Entonces dijimos, no, pues llega al Congreso y se los pasamos, ¿no? Después de que llegue, entonces ahí Luis Alfonso supongo que haber mandado a uno de sus esbirros, de que como a estar ahí pegado a nosotros, ¿no? En todo momento. Y de hecho en las semanas previas al Congreso, donde ya sentía la tensión, nos trataba de sacar sopa. De que, ¿pero qué van a ir a hacer al Congreso? ¿Quién era? ¿Qué van a ir a decir? Alejandro. Ah, saludos, Alejandro. Pero así bien descarado, y cuando ya se veía que se iba a venir la decisión, justamente el viernes antes de irnos, de que andaba ahí con otros camaradas más jóvenes, ¿no? De que tratando de impresionarlos, ¿no? Y así. Alejandro. ¿Y con qué le iba a impresionar o qué? Pues no sé, con sus historias de abuelito. Ok, claro. Pero bueno, entonces, total, vienen a Nuevo León a mediados de septiembre y se da un encontronazo. Otra vez, vino? ¿no? Huitzilihuitl, Ajá. que ahora es secretario general, y Antonio, ¿no? Que pues la elección de Antonio estuvo bien estúpida, ¿no? De que creo que si con alguien teníamos problema en el DNI, Era con Tony. era con Tony, precisamente por el conflicto que yo tuve. No, evidentemente yo les conté a mis camaradas y pues se encabronaron. Entonces, y me enviaron a Huitzilihuitl, se supone que era una reunión regional, y lo mandaron desde Guadalajara, ¿no? Pero bueno, sus decisiones estratégicas, no sé. Entonces, los temas principales era, básicamente, criticaban la estrategia de organización orgánica, válgame la redundancia, del DNI, que era organizarnos en un solo colectivo, dividido en comisiones de trabajo y con una estructura política interna, ¿no? El DNI todavía tiene la misma estructura, que es una dirección colectiva propia, militantes con derecho a voto en la asamblea, que también tiene una asamblea y también criticaban que tuviéramos asambleas, y los adherentes, ¿no? Que son personas que tienen voz pero no votan en las asambleas. Le criticaban toda la estructura, le criticaban la estrategia de crecimiento, le criticaban todas las propuestas que llevábamos para el Congreso y nos decían que no había lugar para esas propuestas. Las propuestas que llevábamos era precisamente una revisión de la estructura orgánica de la Jota, una revisión de cómo atendía las problemáticas de género. Y bueno, pues esas eran las dos principales, y me dijeron que no había espacio para eso en el Congreso y que los temas ya estaban delimitados. Y ahí es donde nos sacan el as bajo la manga, donde digo que se empiezan a quitar la máscara. Básicamente le quitaron la facultad al Congreso de escoger a la siguiente dirección. Ah, chinga. Ah, hicieron planilla. Hicieron planilla. Sin avisar. Claro. Típico. Y pues como tú me dices, pues es una cosa que no sucedía históricamente, ¿no? Y nada más nos dijeron, no, pues sí va a haber planilla. Y ya, no pasa unitariamente. Entonces esa fue la primera. Y luego el otro problema era la cuestión de la representación. De que entre su grupo de colectivos de entre 3 a 7 personas, juntaban 2/3 de la representación. Que eran unos 20 votos más o menos. El DNI con sus 50 y tantos militantes, el Ángela con sus 10 y pico militantes, más el Revueltas con unos 5 militantes más o menos, ¿no? Que en total hacían como unos 70, que era los 2/3 de los militantes, juntaban 1/3 de la representación. Entonces básicamente nosotros dijimos, pues esto es un chiste, ¿no? O sea, si el DNI quiere proponer algo, si el Ángela quiere proponer algo, pues nos van a arrollar colectivos de 3 personas, porque así estaba diseñada la fórmula de representación, estaba topada en 8. Entonces dijimos, ¿saben qué? No la cambien, pero denos al DNI entre 1 o 3 más representantes y ya, con eso. A mediados de octubre nos mandan una carta donde dicen, no les vamos a dar un representante más. Y entonces ahí empiezan las pláticas entre nosotros, en donde decimos, no, pues saben que a lo mejor ni siquiera vale la pena ir al Congreso.
Pero en eso, así como llegando Han Solo, ¿no? En el Halcón Milenario al final de Star Wars. ¿Has visto Star Wars? Sí, sí, lo he visto. Sí, ¿no? Que, no sé cuál dices de cuál. que cuando van a destruir la Estrella de la Muerte, Ah, ok, sí. que Darth Vader va siguiendo a Luke y llega Han y... Bueno, así llega el Ángela Davis y el Revueltas, ¿no? Les mandan un mensaje diciendo, ¿saben que nosotros también tenemos pedos? ¿No? Ustedes cómo ven el asunto. Entonces, pues sí, ¿no? Para sorpresa de nadie, porque eso nunca lo habíamos reconocido públicamente, sí llegamos fraccionados al Congreso y sí llegamos con la intención de votar básicamente en bloque. Porque dijimos, estos güeyes están haciendo lo mismo, entonces ya no hay necesidad de nosotros tampoco guardar apariencias, ¿no? Exacto. Y ahí es donde yo también dije, ¿no? De que, no, pues sí, no, nosotros también nos quitamos la máscara, ¿no? De que aquí, a partir de este punto, ya no somos camaradas. Aquí es una lucha de marxistas-leninistas contra anticomunistas, ¿no? Punto. Digo que no todo el mundo tiene esta percepción, ¿no? Había gente más conciliadora que otra, Sí. Éramos un grupo heterogéneo al final de cuentas, pero al final de cuentas yo ahí fue donde como vi, por lo menos yo, el Congreso, y ellos tenían la misma retórica. Tony subió un post diciendo, no, sí, haciendo alusión también a lo del castillo de Chapultepec, de que ya no estamos una fría mañana bajo el castillo de Chapultepec, pero ahora tenemos una misión, salvar la JCM. Salvarla Sí, por exacto, supuesto. Exacto, sí. Y ahí se sacaron todos los trucos. Llevaron un güey que no veían desde 2017, le dieron un voto. Llevaron a las hijas del partido de Sonora, les dieron 2 votos. Un güey del Comité Nacional que no tenía colectivo porque estaba viviendo en otro lado, le dieron un voto. 4 votos de más. ¿Y quién dio esos votos? El presidio, ¿Y quién lo tenía? el secretariado. ¿Y quiénes eran? Pues ya te la sabes, ¿no? Sí, o sea, pero se nota, o sea, hasta para eso son pendejos. Y es algo que yo escribo en un texto que todavía no he publicado, de que le quitaron el poder político a la base a través de 2 maneras, con la cuestión de la plantilla, que para eso se crearon una comisión de candidaturas del CN, pero aún cuando el CN se disolvió, la comisión seguía existiendo y seguía operando, y a través de ese llamado presidio que decidía cuándo se acababan las votaciones, y básicamente control sobre todas las cuestiones orgánicas del Congreso, y también mediante coartar la representación en cuanto al número de representantes, ¿no? Y pues, como digo, no, se quitaron la máscara totalmente porque a un militante de uno de sus colectivos que se estaba pegando para nosotros lo mandaron a llamar a un cuarto de hotel a la medianoche para ofrecerle una candidatura. A los del Revueltas, que ellos no sabían que se les iban a voltear, y hasta ese momento lo bajaron de la planilla. A mí, que era uno de los propuestos de la planilla, no me aceptaron. Que porque no había aguantado, que porque todavía no era mi tiempo. Y haciendo todo eso, los vatos todavía fueron con esta malla y diciendo, no, Maye, queremos negociar. ¿Negociar qué, güey? Ya no cerraste todas las puertas en la cara. Claro. Además trajeron, pues ya dijiste el nombre tú, ¿no? De que pues ya lo digo yo también. Trajeron a José Martínez como el chofer de Marichuy. Hoy te cuentas eso. Y nosotros vamos con Wichi y le decimos, oye, pues rúmbalo a la verga, ¿no? Bueno, con esas palabras, sí. ¿No? Y dice, no, pues es facultad del partido. Le marcamos al partido y ¿qué nos dice? Ve a anunciar a la fiscalía. José Luis. No, ¿cómo se llama? Luis Alfonso, perdón. Luis Alfonso les dijo y eso. Ya en ese momento fue... ya ahí sí se terminó de romper todo lo que faltaba por romperse, ¿no? Entonces llegó el Congreso, hubieron todas las denuncias, porque hubo denuncias, y saltaron a defenderse, a excepción de Guido, ¿no? Que se lo debe reconocer. Fue el único del secretariado que no metió las manos. No sé si por vergüenza, no sé si por qué, pero todos los demás... Y varios de los mismos colectivos, también una defensa así de que ya ultranza de sí mismo, ¿no? Me acuerdo que Pax decía, no, es que yo no le entiendo los temas de género porque soy un hombre blanco, hetero y barbón. O sea, el segundo día del Congreso sí se puso bien feo. Yo llegué hasta el punto que subí en mi participación y les dije, si tienen vergüenza, no se presenten a la reelección mañana. Y luego Oso dice, no, que sí es la hostilidad, camaradas. Es como, ¿por qué pides eso ahorita cuando nosotros... somos los que estamos enojados, pero toda la hostilidad anterior contra el DENI, contra el Ángela, que también lo excluyeron de la planilla totalmente? Tiempo aquí para entenderlo. Se mandó un texto, ¿no? Un documento antes de cómo iba a ser el Congreso, ¿o no? No, el reglamento y los 2 documentos que tenía el Congreso, que era el orden del día y el reglamento, nos se dieron en ese mismo instante. O sea, ustedes no sabían qué mecanismo
democrático. Iban a utilizar ellos antes del Congreso. O sea, ellos decidieron cómo ellos iban a hacer sus cosas, sin tomarlos en cuenta ustedes. O sea, entonces ustedes, como yo te dije ya desde cuando nos vimos, yo te dije, ustedes ya lo sacaron, pero no les han dicho. Pues ustedes ya estaban fuera de esa organización, nomás estaban esperando que les dijeran que estaban fuera. Y de hecho se notaba porque cuando pasó lo de José Martínez, creo que el Ángela Davis dijo, perdón, si no se va José Martínez, se va la Ángela Davis. Entonces el José Revueltas, para no dejar morir, dijo, si se va la Ángela Davis, se va el José Revueltas. Entonces ya pues nosotros dijimos, no, para no dejar morirlos a los dos, pues nos vamos. Lo mismo. Y el oso así tranquilamente, no, pues váyanse. Y es que eso es donde yo digo, o sea, ellos, o sea, son tan pendejos que prefieren, Que te digo, esos 3 colectivos eran 2/3 de la militancia de la organización. 2/3. Y es donde yo veo su pendejez. O sea, tienes a una mayoría de militantes ahí, en vez de ponerlos a trabajar, en vez de poder reconciliar, en vez de explicarles las cosas, prefieren sacarlos de su fiesta, prefieren quedarse con su juguete solos ellos para jugarlo y que nadie más vaya a querer ganárselos, porque dentro de todo esto es qué está en juego. O sea, qué es lo que se iba a perder, qué es lo que ellos defienden. Yo sigo sin entender qué es lo que están defendiendo, por qué defienden ese membrete de esa manera. Si quieres tú hacer una organización y tienes allá a los militantes, la idea es o los corriges en dado caso de que estén mal, o habla, o sea, busques la manera de, pero no esto de desde antes ya de que se vayan. Pero yo creo que lo hacen de que ya se vayan para que no les estén ensuciando todas sus, o sea, para que no los metas en problemas, porque pues luego los tienes que poner a leer, los tienes que poner a discutir con cosas. Y lo más triste es que no estamos hablando de una lucha política, estamos hablando de gente que simplemente no sabe cómo organizarse de manera interna. El gran problema. Sí, es totalmente, es una pérdida total de tiempo. O sea, si a mí me dieran la opción de haberme evitado esos 3 años y medio de mi vida, me los evitaba, ¿no? Si hubiera existido una opción. Aquí está la opción, aquí estamos poniendo la opción ahora. Digo, no, ahora sí. Va a haber otro tercer video de esto, entonces ahí espérenlo, véanlo y aquí vamos a seguir.